tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por continuar en sintonía de TV Azteca. Ahora estamos en el espacio de Foro AM. Les saluda Edgardo Rodríguez. Esta mañana queremos conversar con varios expertos en temas de seguridad y en temas de análisis nacional para ver qué es lo que está pasando, qué señales nos está enviando el presidente Nayib Bukele de El Salvador, cuando estamos viendo una serie de acciones en el ámbito político y militar que de una u otra manera deben de llamar la atención a los hondureños. Y nos referimos a compras de equipo bélico, de artillería específicamente, pesada. Recientemente se ha sabido que El Salvador ha adquirido un lote importante de artillería pesada. También hace algún tiempo relativamente corto adquirió aviones A-37 de combate y F-5 que le compró a Chile. Es un equipo que ya había descartado las Fuerzas Armadas chilenas, pero además el reclamo siempre pendiente o siempre en la mesa que lo sacan los salvadoreños sobre la isla Conejo. Luego, todos sabemos, ya se nombró una comisión en El Salvador para reformar la Constitución salvadoreña, que tienen un gran debate. Eso lo vamos a discutir inclusive el próximo lunes, que hemos invitado a diputados salvadoreños. Lo vamos a discutir con ellos, qué es lo que está pasando al interior de El Salvador. Pero a los hondureños nos preocupa ese armamentismo. Van a duplicar las Fuerzas Armadas salvadoreñas en un periodo de 5 años, más de 40,000 efectivos. Y como conversamos con algunos expertos, esa maquinaria bélica que está rompiendo el equilibrio militar en Centroamérica, lo está rompiendo el presidente Nayib Bukele, esa maquinaria, ¿para qué? ¿Para qué equipo pesado, equipo de aviación, de combate, que como me decían no es para combatir maras o pandillas, no se ocupan helicópteros de combate o aviones de combate A-37 o mucho menos F-5? Así que, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador con este armamentismo que estamos viendo en los últimos tiempos, especialmente con el presidente Nayib Bukele? Hemos invitado al foro a el coronel en condición de retiro, José Martínez Amador, es miembro de la Comisión de Estudios Estratégicos y una persona muy estudiosa sobre pues, la realidad militar centroamericana. Así que vamos a conversar con él para que ir viendo este escenario que nos está planteando El Salvador. Cualquiera diría, pero si es que esto no es un tema a discutir. Creemos que sí, creemos que los hondureños debemos estar informados qué es lo que está aconteciendo en nuestro país vecino, El Salvador, que es con quien hemos tenido en el pasado diferendos limítrofes y que pareciera que El Salvador no se conforma con los varios fallos que ha emitido el Tribunal de Justicia de La Haya y que pues le han dado mayoritariamente la razón a Honduras en sus reclamos territoriales. Coronel José Martínez Amador, qué gusto tenerlo aquí en el foro. Muy buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Rodríguez. Para mí también es un placer estar acá y reencontrarnos en estas lides. Creo que cualquier situación que sucede en Centroamérica es de pertinencia para cualquier país centroamericano, porque somos vecinos y porque eso influye en la vida y en la sociedad a que nos referimos. Lo que sucede en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, nuestros vecinos inmediatos, también es un tema que trasciende a las fronteras de
tema territorial. Recordemos que cuando vino la paz en El Salvador, en 1992, en enero, en el Tratado de Paz, y después la sentencia de La Haya en septiembre del mismo año 1992, la sociedad salvadoreña no quedó satisfecha con ese fallo y por supuesto le echa la culpa a las autoridades de su país por no haber defendido bien sus intereses, y esa inconformidad todavía trasciende cuando en ese tiempo se manifestaba que en los bolsones o en los terrenos en disputa con Honduras habían más de 50,000 personas. Esas personas quedaron afectadas y claro, el fallo de La Haya salió favorable a Honduras en un 66% y el resto pues para El Salvador. Esta es la situación que trasciende, pero para Bukele, que para el fallo de La Haya solo tenía 10 años en ese tiempo, para él no le importa. Y él mismo dice, los tratados de paz no son importantes, son una farsa. Y esto no debe de ser así. Heredamos de nuestros antepasados y debemos hacer honor y honra a esos tratados. Así que tenemos parte de ese ambiente en El Salvador, licenciado Rodríguez, como él de alguna manera y dándole tal vez satisfacción a la Fuerza Armada de El Salvador, pues trata de mantenerse con una Fuerza Armada pues modernizada y actualizada. Bien, ¿cómo podemos entender a usted como militar, ex militar en condición de retiro, cómo se puede entender este proceso armamentista evidente de El Salvador, aumentando el número de efectivos? Se va a duplicar las Fuerzas Armadas en un periodo de 5 años, entiendo que a razón de 10,000 efectivos anuales, una cosa realmente impresionante para un país tan pequeño. Luego la adquisición de equipo moderno de artillería pesada. Como me dice un amigo, las maras no se combaten con artillería pesada. Y ya El Salvador tiene la fuerza aérea más importante de Centroamérica, tomando en cuenta que Honduras tenía ese lugar. Sin embargo, ya se volvieron obsoletos por desuso, por destiempo, los F-5, que incluso Estados Unidos se ha opuesto a la reparación. El gobierno de Israel estaba listo para reparar y poner nuevamente en servicio los F-5, sin embargo Estados Unidos se opuso a eso. Entonces, ¿cómo interpretar ese armamentismo? Se ha roto, coronel, el equilibrio militar centroamericano con este proceso armamentista en El Salvador. Licenciado Rodríguez, en Centroamérica es casi imposible que un país centroamericano invada a otro país y lo controle. Eso es un hecho que lo tenemos históricamente bien medido y que las fuerzas de cada país no son suficientes y ya hemos tenido la experiencia. Así que el camino de la guerra no es un camino factible como para alcanzar los objetivos de un país. Ni para El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, nadie podrá hacer acciones bélicas temporales y de una manera muy limitada. Pero esto traería a romper la paz en Centroamérica. Mantener unas fuerzas armadas, si no se tiene una buena economía, pues recae al final en la sociedad. La economía es la que sustenta a las fuerzas. La economía es la que le da la vitalidad a la sociedad y a la población. Con la economía es con la que vivimos y también con la que nos defendemos, pero que también con la cual podemos ganar ciertos objetivos, bastantes objetivos. ¿Cómo podrá El Salvador sostener una fuerza armada que la quiere duplicar en un tiempo corto? ¿Cómo podrá sustentar los costos? Claro, el armamento se compra una vez y ya se tiene. Lo único que hay que renovar es su munición,
que hay que tenerla al día para que tenga un buen funcionamiento. Vemos que tal vez es un camino no adecuado en Centroamérica, que se cree el desequilibrio y el desbalance en las Fuerzas Armadas. Cada país tiene sus intereses y tiene también sus objetivos. Hemos visto que El Salvador, por tradición, y esto no es ningún secreto y escondido, que quiere una salida al Atlántico, y es normal en ellos. El Salvador fuera del Puerto Cortés le es difícil tener una salida al Atlántico y poder accesar a Europa, al este de Estados Unidos, a Sudamérica, en la parte atlántica. Así que esa es una gran necesidad, y entonces por lo tanto necesita de Honduras. Y la necesidad de Honduras no se puede crear a través de un conflicto armado. Se debe hacer vía negociación. Sí, importantísimo lo que nos está detallando el coronel José Martínez Amador. En unos instantes también tendremos otros invitados acá al foro para analizar, para comentar qué es lo que está aconteciendo en El Salvador, cuáles son estas pretensiones cuando vemos un proceso armamentista creciente, repito, en un país pequeño, pero lógicamente con una economía pujante. Y El Salvador siempre, yo he destacado, tiene pues sobrados méritos en su economía. Sin embargo, es un país con un serio problema de espacio territorial. Eso, sin lugar a dudas, es algo que limita en cierta medida el desarrollo de El Salvador. Hay otro factor importante en el tema de nuestro vecino país y hermano país, y es la presencia china. La presencia china indudable. Se firmó un convenio, usted lo conoce, coronel, se ha informado, más de 500 millones de dólares en inversión e infraestructura, y una de ellas es el desarrollo de puertos y zonas de logísticas en el mar Pacífico de El Salvador. Sin embargo, El Salvador tiene esa limitación con el puerto de La Unión. Es un puerto que tiene problemas de poca profundidad. En ese sentido, ¿cómo ver esta presencia china, estas inversiones en infraestructura portuaria, en logística, de almacenaje ahí en El Salvador, que de una u otra manera hacen que El Salvador necesite esa salida, ¿no? Como usted decía, esa salida al Atlántico? ¿Cómo se analiza esta presencia china acá? Ya estaba en Costa Rica, pero está a las puertas de nuestro país, ahí nomás en El Salvador, y con una política muy agresiva, digámoslo así, de desarrollo de infraestructura, especialmente portuaria, y de grandes, entiendo que lo que se quiere construir ahí es incluso una zona libre de comercio de El Salvador. Coronel, ¿cómo ve usted este tema de la presencia china en El Salvador? Entendiendo que China, pues una potencia mundial, quiere expandirse no solamente económicamente, sino que también su influencia. Esto le da un paso preparando al siguiente paso para poder tener ventajas y acercarse a su competencia más inmediata, que es Estados Unidos. Y una forma, pues esta es a través de otros países en cercanías de la frontera de Estados Unidos, o en áreas de dominio e influencias de Estados Unidos. La parte comercial, económica, pues es muy importante, y dentro de eso va también su relación social, su relación en cuanto a proyectos y cómo puede influir en Centroamérica. Y parece que El Salvador y al presidente Bukele le ha ido muy bien por los momentos. Esperemos cómo se desarrolla esta situación. Recordemos que son muy cautos también los chinos, y podrán dar pasos, pero todos los hacen de una manera muy calculada y de una manera muy premeditada, viendo qué es lo que pueden ganar. Claro, uno de los proyectos es la modernización del puerto de La Unión, que no le fue muy bien
con la inversión que se hizo a través de empresas japonesas para modernizar el puerto de la Unión. Geográficamente El Salvador no ha tenido suerte y no le favorece la geografía, lo cual es algo que nosotros difícilmente podemos cambiar, pero que se puede ir variando poco a poco. La Unión tiene un asolvamiento, es decir, tierra que va de área continental a las aguas cercanas al puerto de la Unión, lo cual hace que la profundidad del mar sea mínima, y allí de 4 o 5 metros ya no hay barcos de un calado regular que puedan maniobrar en el Golfo de la Unión, que es compartido Honduras-El Salvador, y atracar en El Salvador. Las entradas al Pacífico por el Golfo de Fonseca para El Salvador también es difícil. Así que ese puerto de la Unión, que es el mejor que tiene El Salvador, pues también tiene sus dificultades, incluso más dificultades que el puerto en San Lorenzo, porque ese es el problema geográfico. China trata de ganar terreno y El Salvador ha sido uno de los caminos para poderlo hacer. Interesante esto último que dice. China está buscando ganar terreno contra su rival Estados Unidos, y El Salvador se está convirtiendo en ese pie que ya tiene muy firme China acá en Centroamérica. Primero Costa Rica y ahora El Salvador, con mucho más agresividad en temas de inversión de infraestructura. Bien, ya tenemos vía Zoom a dos distinguidos invitados. Vamos a ir primero con el licenciado Olban Francisco Valladares. Don Olban, ¿cómo ver, cómo analizar, cómo interpretar este armamentismo creciente en el país vecino de El Salvador? Compra de artillería pesada, duplicar las Fuerzas Armadas salvadoreñas, ya tiene la Fuerza Aérea más importante de Centroamérica con la compra de aviones a Chile, bueno, y todo un equipamiento. ¿Para qué necesita El Salvador, don Olban? ¿Para qué necesita todo ese armamentismo? Muy buenos días, don Olban Valladares, qué gusto tenerlo en este foro de TV Azteca. Adelante. Gracias, don Edgardo, y muy buenos días al coronel Martínez y al abogado Aceituno. Es un placer alternar con ellos en este programa. Mire, yo en estos casos siempre recomiendo la prudencia y la inteligencia al máximo nivel. Yo creo que nosotros como hondureños tenemos que explorar todas las posibilidades, todas las cartas están boca arriba, pero tampoco irnos de boca en el sentido de especular más allá de lo razonable. Tenemos que analizar el panorama de Centroamérica y particularmente del Triángulo del Norte en este momento en que las situaciones políticas no están firmes, no están seguras para nadie. Guatemala tiene sus problemas graves, hay un gobierno inestable, sin apoyo popular, con muchas denuncias de corrupción, creo que tanto o iguales o superiores al caso de Honduras. El Salvador tiene un presidente que, si bien ha logrado alcanzar una mayoría electoral, no es una persona que tenga todavía amarrados todos los cabos ni identificados todos los cabos que han estado sueltos. En primer lugar, tiene una oposición del sector más duro del empresariado salvadoreño. Eso lo han estado manifestando y por eso es la actitud de él contra el empresariado salvadoreño. No entiendo cómo podrían estar internamente sus simpatías con el ejército, pero sí él está haciendo todo lo posible por alcanzar un grado de solidaridad de parte de la Fuerza Armada salvadoreña, y posiblemente todas estas acciones encaminadas a fortalecer el brazo armado estén encaminadas precisamente para tener más satisfechos al sector militar y que ellos representen un peligro menos para su gobierno.
hay una cantidad de especulaciones que se pueden hacer. Honduras, por su parte, recuerde que también tiene un gobierno muy frágil, muy débil, un gobierno que no contó con el respaldo mayoritario popular en las urnas en el 2017, un gobierno, un partido oficialista que pretende continuar en el poder y que tiene en su contra alrededor del 75% de los votantes hondureños. Eso provoca un tablero de ajedrez bastante sui generis, un tablero de ajedrez que hay que utilizar toda la inteligencia. Pero a mí me preocupa algo muy grande, Edgardo. Miren, para que un país pueda defender sus soberanías, particularmente sus fronteras, porque en el caso de Honduras, la verdad es que nuestros problemas han sido fronterizos, han sido problemas de haber dejado demasiados años transcurrir, muchas décadas, para que pudiéramos haber ido a una corte internacional a dirimir nuestros problemas, particularmente con El Salvador. Lo hicimos con Guatemala en el Tratado de Washington, lo hicimos con Nicaragua, pero en El Salvador lo fuimos arrastrando. Pero el caso es que a mí lo que más me preocupa es que no ha habido ningún fortalecimiento de la primera línea de defensa, que es la población civil de nuestra frontera. Todas las poblaciones, todos los municipios que costaron tanto esfuerzo, tanto recurso, tanto dinero, tanta angustia para Honduras durante el fallo y después del fallo, se echaron por la borda. Mire que esos municipios ahorita con la pandemia se reveló lo que ya todo el mundo sabía, que su punto de apoyo no está en el territorio hondureño, que ellos no dependen del gobierno hondureño y los servicios públicos que deben prestarse. Acudían a El Salvador. Por un convenio que hubo también entre los dos países, esa gente tiene dos nacionalidades, o caminan con dos identificaciones. Entonces, ahí que ha hecho Honduras para fortalecer esa línea de defensa que le digo yo, que es precisamente la población civil. Cuando el conflicto del 69 quedó probado, que nuestra Fuerza Armada, en aquel tiempo diezmada, muy débil en realidad, lo que la hizo para mí, a mi juicio, triunfar, fue precisamente lo aguerrido de nuestra gente, pero sobre todo que tenía el respaldo absoluto, total, decidido, valiente de un pueblo que se unió precisamente para defender la soberanía nacional. Honduras ha sido muy pobre en materia de la defensa de sus posiciones. Yo recuerdo que cuando el conflicto armado del 69, la prensa mundial estaba en contra nuestra. La prensa mundial fue la primera en señalarnos como que nuestras tropas eran violadoras, que habían atacado a la población salvadoreña, que las mujeres y los niños habían sido descuartizados. Bueno, nos destrozaron. Si alguien ya había nacido en ese tiempo y recuerda eso, yo lo recuerdo muy bien. Tuve la oportunidad de pertenecer al grupo del Comité de la Defensa Nacional que presidía en aquel tiempo el doctor Miguel Andoni Fernández, y tuvimos acceso a información importante, y eso nos llevó pues a generar una óptica totalmente diferente de lo que debe ser el país. Repito, me preocupa eso. Otra cosa, miren, a mí lo de China en este momento no me tiene así como tan preocupado, porque yo comparto con el coronel Martínez que una aventura militar en el área centroamericana en este momento es una loquera peor que la del 69. Si ya el 69 no tenía justificación lo que se hizo, más que justificaciones para subsanar debilidades internas particularmente del gobierno salvadoreño en aquel tiempo, ahora mucho menos. Las guerras ya no se libran, ya no se van a librar en los campos de batalla. Las guerras se van a librar con el comercio. Y la China, desde hace muchos años, manifestó, los líderes principales manifestaron que ellos van a la conquista del mundo a través de su comercio. Entonces, los chinos están abriendo mercados.
señor. Que se quiera conquistar con mercados cuando el país vecino se está armando hasta los dientes, don Olvan. Es que es evidente, es real. Eso no tiene nada que ver con economía de mercado, con conquista de mercado, don Olvan. Eso es lo que genera cierta preocupación, ese armamentismo salvadoreño desmedido. Eso no nos debe espantar, y yo creo que nosotros los hondureños, lo menos que estoy hablando de la prudencia. Claro. No estoy hablando de ser lerdos y de dejar de considerar. Claro. Por eso tenemos en el ejército y a nivel presidencial unos sistemas de inteligencia que nos deben proveer de información, pero verídica, no especulaciones, no opiniones, sino que hechos. Y para eso, por ejemplo, yo quisiera saber si nuestra delegación diplomática de El Salvador está funcionando, si está mandando información precisa y oportuna. Quiero saber si nuestras delegaciones, por ejemplo, en Washington, ya elevaron a nivel de Washington, de manera tal vez no tan formal sino informal, ya elevaron su queja o su preocupación. ¿Qué está pasando? Y mire usted qué estamos haciendo nosotros para fortalecer nuestros instrumentos disuasivos. No tenemos fuerza aérea y a mí me da mucho pesar tener que decirlo esto aquí en televisión, porque en El Salvador nos están monitoreando en este momento. Y mire, sorpréndase, Edgardo, todo lo que uno dice. Yo he tenido sorpresivamente llamadas de medios de comunicación de El Salvador para preguntarme qué quise decir con X declaración que di. Eso quiere decir que nos está monitoreando y debemos ser también prudentes los hondureños en lo que hacemos. Le voy a decir algo, miren las cosas que tienen que verse con preocupación. ¿Por qué nosotros estamos debilitados en el instrumento más importante que ha sido la Fuerza Aérea? Ese ha sido nuestro arma disuasiva en el pasado, pero ahorita estamos diezmados. Estados Unidos, don Olvan. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa, Edgardo? Sí. Nuestros muchachos cadetes de aviación, esos que en otros tiempos fueron los sotíos, héroes. ¿Están recibiendo el adiestramiento adecuado o no están recibiendo adecuado? Interrumpo ahí porque Estados Unidos prohibió a Honduras la reparación y puesta nuevamente en funcionamiento de los F-5. Tenemos que decirlo. Estados Unidos se opuso a que el gobierno de Israel hiciera la reparación. Pero ya voy a volver con usted. Muy interesante lo que nos ha dicho don Olvan Valladares, prudencia. Y estamos actuando, creo, hasta ahora, el país ha actuado con prudencia, pero la prudencia no quiere decir ignorar lo que el vecino está haciendo. Y la otra cosa que debo decir en defensa también de las Fuerzas Armadas y de todo su aparato de inteligencia es que ellos fueron los que detectaron, don Olvan y pueblo hondureño, que a través de Puerto Cortés querían ingresar a El Salvador estas piezas de artillería pesada. La inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas detectó esa operación y se detuvo esa introducción vía Puerto Cortés hacia El Salvador de más de 12 piezas de artillería pesada hace unos meses atrás. Es decir, sí estamos haciendo nuestra tarea como país, actuando con prudencia, como siempre lo hemos dicho, pero siempre, como dicen, con un ojo atento. Y tenemos también a un experto en seguridad. Le pedimos disculpas por un poco el retraso al abogado y también en condición de retiro, es un marino en condición de retiro, Tomás Aceituno. Abogado, ¿qué
¿Qué comentarios le merece todo esto que está escuchando y que ha visto sobre este armamentismo salvadoreño, sobre desmedido, que se ha roto definitivamente? El Salvador ha roto el equilibrio militar centroamericano. ¿Es esto parte de la política económica? ¿O cómo interpretar este armamentismo salvadoreño y cuál debe ser la actitud? Qué bueno que nos acompañe, abogado Aceituno. Buenos días. Buenos días, licenciado Rodríguez, agradeciendo la invitación y más con la categoría y la calidad de los panelistas que nos acompañan, como es el coronel Martínez Amador y don Olvan Valladares. Mire, indudablemente que el llamado a la prudencia, a la ponderación que hace don Olvan es sumamente importante. El Triángulo Norte como tal está siendo objeto de un análisis muy profundo por parte de las autoridades norteamericanas, de manera tal que ellos nos están viendo en bloque. Yo creo que el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, propician estos espacios de diálogo que debemos de ser fuente inagotable de consensos y acuerdos en la región. No obstante eso, como bien lo mencionaba tanto el coronel Martínez como don Olvan, eso no significa que no vamos a estar atentos a lo que sucede a lo interno de la República de El Salvador. Lo cierto es que en el análisis, en el humilde análisis que hacemos prácticamente a diario de la evaluación de la situación regional política centroamericana, es indudable que en lo que manifiesta el presidente Bukele también hay un mensaje cuando dice que necesita 20,000 hombres más, su Fuerza Armada, para el enemigo interno, pero habla también muy puntualmente de un enemigo externo. Y si revisamos un poquito la historia conjunta de nuestros países, pues la verdad es que nos conocemos bien unos a otros, en la frontera tenemos familias en común, y esto determina indudablemente que como pueblos hermanos debemos insistir en el agotamiento de la vía diplomática para saldar estos desacuerdos. Como ellos manifiestan nuestros panelistas a estas alturas de nuestra historia republicana, centroamericana, y dado los problemas comunes que tiene el Triángulo Norte, llamado así por los Estados Unidos, yo creo que deberíamos de estar pensando más bien en de qué manera dar vida a lo que realmente se ha acordado a través de nuestros presidentes como el Golfo, como una zona de paz y desarrollo. Yo creo que la Corte, en alguna medida, la Corte Internacional de Justicia, sentó un precedente muy importante, y es el hecho de la cosoberanía, ¿no? Que en derecho civil lo entenderíamos como copropietario, ¿no? Es decir, hay un margen ahí o hay un espacio marítimo que ejercemos soberanía en los tres estados ribereños, y consecuentemente yo creo que ahí también hay un mensaje de la Corte Internacional de Justicia en que el esfuerzo para sacar adelante nuestros proyectos trinacionales en el Golfo pasa por el acuerdo de voluntades de nuestros gobiernos, obviamente representados en este caso a través de los presidentes de la República de cada uno de estos estados, pero también la obligación ineludible como hondureños, como lo dice en la oración del hondureño, de comprometernos en defender nuestra soberanía de nación libre. Yo más creo y reitero que Conejo particularmente no tiene discusión. En el derecho marítimo, Conejo es conocida como una isla de mar o una isla mareal, y esto lo que nos indica es que cuando baja la marea está conectada a tierra firme, y ese es el caso
del municipio de Valladolid en el departamento de Valle. Es decir, no podemos desconocer, es en primer término que está conectado a tierra firme a 700 metros de tierra firme cuando la marea baja. Este servidor de ustedes sirvió en la base naval de Amapala y lo estoy diciendo porque lo viví. Hay otra teoría que es totalmente falsa y equivocada de acuerdo a nuestras argumentaciones jurídicas y no digamos históricas, y es que nosotros estamos en posesión de Conejo a partir de 1992. Eso es algo que lo ha venido divulgando la República de El Salvador consuetudinariamente y consecuentemente es una mentira que se ha venido repitiendo y lamentablemente no hay una voz tampoco de nuestra parte que eleve ese reclamo y tal es la prueba pues que Conejo es hondureña, que en ningún momento fue objeto de litigio. Es más, pidieron una consideración a nivel de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia la declaró sin lugar. Entonces, los argumentos históricos y jurídicos que nuestro país tiene sobre la tenencia, posesión y el ejercicio de actos de riguroso dominio sobre la isla Conejo no tienen parangón, no tienen discusión alguna y por tanto los hondureños debemos estar prestos y atentos al llamado de la patria, que esperamos que no se dé, pero sí, reitero, debemos estar atentos a lo que sucede en El Salvador. Las situaciones internas que tiene el presidente Bukele nos indican que va a tener que tener un distractor, está destituyendo jueces como el caso del Mozote, que es un juicio contra la Fuerza Armada. Ahora los jueces y los fiscales no pueden llegar a los 60 años, está metiendo el Bitcoin, su Producto Interno Bruto está comprometido en un 92%, tiene preso al farabundo Martí, irrumpió en la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada, es decir, tiene una serie de frentes a lo interno que ve y de repente el distractor no seamos nosotros, en nuestra humilde opinión. Muy interesante, sobre todo esto último. Ayer fue aprobado una ley en El Salvador. Sí, ayer fue aprobada una ley en El Salvador en donde el presidente de la República puede destituir los jueces. Ahí está en los periódicos salvadoreños el día de hoy ya. El presidente puede destituir ya los jueces que le resulten incómodos, los que tienen mayor de 60 años o que ya cumplieron 30 años de servicio en El Salvador. Esto ha despertado una gran polémica. De esto vamos a hablar el lunes. Ahí está la noticia. Nuevo golpe a la independencia de jueces y fiscales en El Salvador. Bukele está quitando todo lo que le pueda resultar incómodo para su gobierno. De esto vamos a hablar el día lunes. El día lunes tengo dos invitados salvadoreños, dos diputados de la Asamblea Nacional Salvadoreña para hablar de esa situación interna. Pero ahorita estamos viendo el tema de seguridad. Conejo y lo que dijo anoche el presidente de la República. El Banco Centroamericano de Integración Económica está a punto de aprobar el préstamo para Honduras para construir el tan anhelado puente que una Amapala con tierra firme. Ya está el Banco Centroamericano a punto de aprobar ese préstamo. Quiero sus comentarios, ya estamos, el tiempo es nuestro mayor enemigo en los medios de comunicación. Coronel, Isla Conejo, ¿por qué es estratégica, Coronel Martínez Amador, Isla Conejo? Y luego esta decisión del gobierno ha solicitado un préstamo al Banco Centroamericano, está a punto de aprobarse un préstamo para construir el tan anhelado puente, que lo vengo escuchando yo desde que era niño, que una Amapala y tierra firme. Eso está a punto de ser aprobado por el Banco Centroamericano y en los próximos meses iniciaría su construcción. Sobre estos dos aspectos también para los invitados vía Zoom, Coronel Martínez Amador. Es difícil resumir esta situación, pero vamos a tratar. Sí. Isla Conejo está como a 10 kilómetros del puerto de la Unión. El puerto de la Unión forma también junto con Honduras la bahía de la Unión.
Son aguas poco profundas porque el río Huascorán desemboca precisamente en esta bahía y entonces sus tierras van absorbando esas aguas. Isla Conejo está entre la bahía de la Unión y la bahía de Chizmuyo. Como ya lo dijo el abogado Aceituno, pues es una isla mareal que durante las mareas bajas pues se une con tierra firme. Lo que sucede es que después de un barco atracado en el puerto de la Unión, otro en espera, ya no hay más espacio para que El Salvador pueda maniobrar tanto en el acercamiento hacia el puerto como en el despegue de puertas. Exacto, es espacio de maniobra. Entonces El Salvador no tiene para operar suficiente espacio de aguas necesarias para aguas que le pertenezcan, aguas soberanas al Salvador. Sí. Y con Isla Conejo sí lograría ampliar ese espacio. Eso es. Lo malo para El Salvador es que Isla Conejo pues es casi parte de la parte territorial de tierra firme para Honduras y porque también está muy alejado de Puerto de la Unión y porque para el fallo de La Haya, la tierra en discusión que era el bolsón de Huascorán se lo otorgó completo a Honduras. 66 kilómetros. Y el tema ¿qué comentario le merece? Ya estaba a punto de aprobarse el préstamo para construir el puente que una Mapala a tierra firme. ¿Qué impacto tiene eso de todo esto que estamos hablando en materia de... Eso sería una de las realizaciones más grandes para el país al unir el Atlántico con el Pacífico y sobre todo si se hace complementario completamente el puerto en Amapala. El puente y une con el Canal Seco, une con Puerto Cortés. Puerto Cortés con Trujillo. Gracias. Don Olban, Isla Conejo, estratégica para El Salvador y ya estamos a días de que se apruebe el préstamo para construir el puente que una Amapala con tierra firme. ¿Qué reacción le provoca eso, don Olban Valladares? Edgardo, yo voy con todo respeto a solicitarles que se unan a una campañita que tengo ya desde hace varios meses, en el sentido de que empecemos a utilizar bien el lenguaje. Conejo no es isla y nosotros hemos sido los primeros en estarla calificando como isla. Eso no nos favorece. No nos favorece porque en cualquier juicio, en cualquier día se supone que está deslindado eso, pero desde el punto de vista geopolítico, que nosotros denominemos isla a un territorio que es una punta de una mini península que hay, y que el hecho de que nosotros, cuando la marea sube, se convierte en isla, o se convierte, yo no diría en isla, en territorio inundado, como lo tenemos en otros lados, pues en otros lados del Golfo tenemos también que cuando sube la marea, aún ciertos sitios en los esteros, cuando sube la marea, se incomunican. Pero entonces yo quisiera que empezáramos aquí en este programa a decir que Conejo, y me gusta cómo el coronel se ha referido a Conejo, en el sentido de solo llamarle Conejo, porque insisto en que llamarle isla nos estamos perjudicando nosotros. Así que quedan invitados. Mire, Amapala no debe verse solamente como una isla turística. Amapala podría formar parte de un punto, un polo de desarrollo increíble. Lo que sí yo pediría es que no fuéramos inmediatistas, que no nos refiriéramos a lo que se va a construir como un puentecito de 2 líneas para poder tener acceso de 2 o 3 carros pequeños. No, ahí debe construirse una obra que esté prevista para los próximos 50, 100 años. ¿En qué sentido? Tienen que tener espacio suficiente hasta para ferrocarril, porque en algún momento
En algún momento en la historia, no sé cuándo va a ser, no lo vamos a ver, pero algún momento tendremos un ferrocarril, algún momento tendremos que tener furgones pesados entrando y ahí construir el puente de aguas profundas que necesita Honduras en el Golfo, porque no tenemos. El ECAN no sirve, el ECAN se asolva, el ECAN tiene problemas de aproximación de los buques, y entonces necesitamos tener algo más afuera, pero como digo, previsto para muchos años, no para ahorita, porque eso, imagínense, conectando a Mapala con Castilla, usted construyó otro canal, ya no de Panamá, sino canal hondureño. Don Olban, vamos a darle ahora al abogado Tomás Aceituno sobre Conejo, y haciendo la aclaración de don Olban. Conejo no es una isla, es una península, está unida a tierra firme, lo que pasa es que se inunda y da la apariencia de isla, pero Conejo no es una isla, estamos claros, y en los documentos se ha... Conejo. Así es. Abogado Aceituno, sobre este puente, ya estamos a las puertas que el Banco Centroamericano apruebe el préstamo. ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista de soberanía y todo esto que estamos discutiendo? Unir a Mapala a tierra firme, un sueño que lo hemos tenido durante generaciones, durante décadas. Abogado Aceituno. Una excelente obra, indudablemente, largamente acariciada, pero yo llamaría la atención y a través de su programa, don Edgardo, y es que recordemos que la actividad económica de la isla se centra en dos cosas: en la pesca artesanal y en transportar gente de Coyolito hacia Mapala, de manera tal que sería interesante conocer si el préstamo, me imagino que sí, conociendo al Banco Centroamericano, como es de serio en este tipo de empréstitos, ha considerado la posibilidad de darle una actividad alterna de vida a ese montón de gente, pangueros que lo llamamos cariñosamente, que prestan un servicio enorme transportando gente. En la parte internacional, indudablemente que Honduras no hace más que ejercer un acto de riguroso dominio como dueño de su territorio, ¿no? Esto, ojalá, como bien dice don Olvin, esté considerado no para que tenga dos carriles, uno de ida y uno de venida, sino que la obra pueda trascender en el tiempo y convertirse, pues, en la previsión de las obras que a futuro representar el unir a Mapala con Castilla, que es igualmente un largo sueño acariciado. De manera tal que puntualmente celebro la construcción de la obra, pero a la vez invitaría yo a los miembros del gobierno, pues haga el análisis correspondiente en cuanto a esa alternativa en el modus vivendi que había que darle a todos estos amigos que conocemos como pangueros, con ciudadanos honestos que se ganan el trabajo navegando en estas aguas del Golfo. Excelente apreciación al abogado Tomás Aceituno, lo mismo que don Olban Valladares. Nos han puesto pues los puntos sobre las IES sobre este asunto. El Conejo es estratégica, ya lo ha dicho, para El Salvador y para Honduras, pero más para El Salvador, que tiene dificultades con este puerto de la Unión, que no es apto para buques de gran calado. Es importante tener, como dice don Olban, prudencia, y la tenemos. Sin embargo, es importante que estemos atentos a lo que sucede con los vecinos. Justamente el lunes, reitero, vamos a tener en este foro a 2 diputados de la Asamblea Nacional Salvadoreña hablando precisamente de qué es lo que está pasando internamente y políticamente hablando dentro de El Salvador. Coronel Martínez Amador, sus últimos mensajes, apreciaciones, algún datito ahí que nos haga falta para ir cerrando este foro tan importante el día de hoy, en donde estamos analizando estos movimientos, estas pretensiones y estas acciones armamentistas del Salvador. Coronel. Sí, gracias, licenciado, y gracias porque estamos en este foro tan eminente. Creo que tanto como El Salvador nos da seguimiento, nosotros también, pues si somos vecinos. Entonces, y siempre como hermanos, no tenemos que entrar a conflictos
como para resolver nuestros asuntos y nuestras ansiedades. Estamos en un periodo electoral también, que nosotros necesitamos calma, necesitamos prudencia, ponderancia, activismo, pero de una manera muy culta, de tal manera que todos los partidos busquen y encuentren sus candidatos, sus objetivos. Y El Salvador, pues, es de darle seguimiento. Hay que comprenderlo y entender al presidente Bukele. Primero fue alcalde de Cuscatlán, al siguiente periodo de San Salvador, y después al siguiente periodo presidente de la República. En esta carrera meteórica él quiere continuar con ese impulso, y parte de su manifestación es la que estamos escuchando. Su mensaje final en un minuto, don Olvan Valladares, una reflexión final. Gracias, Edgardo. Yo veo esta oportunidad como la primera página de un gran libro que se debe escribir en relación con el fortalecimiento de la Unión Centroamericana. Para mí, el surgimiento de esta figura nueva que es el Triángulo Norte puede ser el puntal de una acción concertada de los tres países, porque Nicaragua siempre ha sido otra cosa y Costa Rica hay que tomarla siempre como gran hermano, gran amigo, pero no le gusta vivir en el mismo piso que nosotros. Entonces, si nosotros pudiéramos subsanar estas cosas, si nosotros tuviésemos un procedimiento más ágil, más efectivo, en las reuniones centroamericanas donde se discutan precisamente estas cosas y se resuelvan los problemas dialogando. Mire, el contacto de las Fuerzas Armadas de los tres países es importantísimo, porque la Fuerza Armada de El Salvador también, recuerden, que tuvo unas pérdidas enormes en la guerra del 69. Ellos, yo no creo que están con disposición de volver a sacrificar tanto joven salvadoreño como se hizo en aquel tiempo, sin ningún beneficio, no ocurrió nada, más que tal vez después la definición que vino en las cortes internacionales. Pero la sangre de tanto joven hondureño y tanto joven salvadoreño no ameritaba un conflicto de esa naturaleza. Entonces, aprovechemos esta coyuntura, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que las elecciones en Honduras van a ser un puntal muy importante. Hay que ver cómo Bukele continúa en El Salvador, porque estos actos que está cometiendo, lo que algunos llamarían atropellos a la Constitución y a las leyes de El Salvador, en algún momento van a ser roncha, y serán ellos los que tomarán decisiones de qué es lo que van a hacer. Y Guatemala, como siempre, a paso cansino, pero ahí va, por su tamaño, por su importancia, por todos los factores que la identifican. Así que seamos positivos. Abogado Aceituno, un minuto, por favor, una reflexión en un minuto, abogado Aceituno. Muchas gracias, don Edgardo. Muy concluyente. Pongámonos de acuerdo en el Golfo, los tres países ribereños. Para poder operar libremente de una manera segura, la Unión es paso obligado de las embarcaciones Conejo, de manera tal que tanto nos necesita a nosotros El Salvador como nosotros necesitamos de ellos. Muchas gracias. Pongámonos de acuerdo, lleguemos a consenso. Distinguidos invitados, me he sentido muy honrado con ustedes, mi gran amigo don Olvan Valladares, muchas gracias. Gracias al abogado Tomás Aceituno, muchas gracias a mi amigo y ex jefe, el coronel José Martínez Amador. Tres distinguidos hondureños reflexionando sobre esta situación en El Salvador, que no nos debe alarmar, pero tampoco estar totalmente descuidados. Debemos, como dice don Olvan, actuar con prudencia, pero también pensando en los objetivos de Honduras, estando atentos y sobre todo esta noticia tan importante, y es que el Banco Centroamericano de Integración Económica está a pocos días, probablemente días, de aprobar este préstamo para que se haga realidad la unión a través de un puente de Amapala con tierra firme, y eso sea la punta de lanza
hacia un mayor desarrollo de lo que es la isla de Amapala, porque no solamente es el puente, como decía el abogado Aceituno, también actividades a las que se van a dedicar las personas que trabajan ahí, y probablemente se ha hablado, incluso se han hecho perfilamientos de un gran puerto en Amapala. Por la profundidad de las aguas que hay ahí en la isla de Amapala, sería de enorme trascendencia para Honduras, para la región. Recordemos, tenemos que apostarle a proyectos, como decía Olban, de larga mirada. Hoy en el mundo hay una competencia muy fuerte y los países tienen que aprovechar su posición geoestratégica, sus recursos, y nosotros los tenemos. Así que ojalá, ahora que estamos en la campaña presidencial, el próximo mandatario o mandataria tengan dentro de su visión qué va a suceder con esta infraestructura en nuestro país. Los invito para mañana que nos acompañen en el foro de TV Azteca a las 8 en punto, y muchas gracias y hasta mañana.